Alfredo Femat Bañuelos, del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores. El día de ayer, en la Comisión de Educación, atestiguamos la simulación, el oportunismo y sobre todo el protagonismo de aquellos que, siendo piezas importantes de las políticas neoliberales, sí, de esas mismas políticas que han causado un terrible perjuicio a aquellos que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos definió como agentes fundamentales del proceso educativo y se les reconoce su contribución a la transformación social. No obstante, el reconocimiento de la Constitución de ser agentes fundamentales, se les sigue culpando de todos los vicios de la educación neoliberal y mercantilista. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no permitirá que se siga desprestigiando, ya que conoce de la lucha del magisterio en contra de la educación mercantilista y neoliberal. Es preciso que aquí, en la Casa del Pueblo, les recordemos a nuestros compañeros de oposición que el Partido del Trabajo ha mantenido un diálogo sincero y ha hecho del Parlamento abierto una constante, ya que por medio de innumerables reuniones con los maestros de los estados de la República se construyó una redacción que dignifica la labor de las maestras y los maestros de México. También recordarles que hemos sido defensores de sus derechos y los hemos acompañado en su lucha en contra de la mal llamada reforma educativa, la cual fue derogada gracias al apoyo de la mayoría del pueblo de México, misma mayoría que nos da la legitimidad para defender la educación pública de las garras de empresarios que se escudan en la calidad de la educación, siendo aquellos los más interesados en que no exista calidad y que por el contrario existen negocios, los cuales no vamos a permitir. Porque les repito, compañeros de oposición, la educación es pública, laica y gratuita. Es un derecho, no un negocio. Por otro lado, y como es bien sabido por los aquí presentes, el día 15 de mayo del 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. En el párrafo 6º y en la fracción 9ª del artículo 3 constitucional se dispone lo siguiente: las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Me permití leer el artículo a esta soberanía solo para recordarles que el mandato constitucional nos obliga a todos los ciudadanos, pero sobre todo a nosotros como legisladores, a acatar el proceso legislativo y a ser responsables, a tomar con la seriedad debida nuestro trabajo. Por eso, y en base a las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la ley en materia de mejora continua de la educación, por la simple y sencilla razón de que sabemos que los derechos de la niñez no pueden esperar y que los maestros, al ser agentes fundamentales del cambio, necesitan un marco normativo que les otorgue certeza sobre la mejora de sus capacidades de enseñanza, así
como sobre su desarrollo personal. Les pido a aquellos que se oponen a tan importantes reformas, dejen de ver por la mercantilización de la educación y empiecen a ver por la mejora continua de la educación. Compañeros diputados, los invito a que seamos conscientes de nuestras responsabilidades, que legislemos en favor de las niñas y los niños y a favor de las maestras y los maestros, porque además de ser un mandato constitucional, no podemos permitirnos ser omisos y no acatar nuestras responsabilidades legislativas. Espero, compañeros, que veamos por el futuro de la educación y no por el futuro de los negocios que se hacían al amparo de la corrupción. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva la mejora continua de la educación! Todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta. Gracias. En el uso de la palabra, la diputada